Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hablar de un tema especial que es de juegos prehispánicos. Muchas veces yo creo que considero que todos hemos escuchado hablar de estos juegos de deportes que antes las culturas antiguas, nuestros antepasados jugaban. Y quiero hoy hablar en específico sobre el juego de la pelota. Y primero quiero que, no sé, como asimilar un poquito la importancia de estos juegos en el día actual, en nuestros tiempos. Porque podríamos pensar, si estos juegos fueron importantes o fueron populares en su tiempo, a nosotros en qué nos influye o en qué nos repercute, en qué nos afecta, incluso que las personas hayan jugado, nuestros antepasados hayan practicado estos deportes, esos juegos antes. Y pues primero quiero que entendamos que todas las culturas antiguas, toda nuestra historia también influye en nosotros, es parte de nuestro patrimonio, es parte de las personas que hoy somos en día, es parte de lo que construyó lo que ahora somos y es parte de la riqueza que crea a nuestro país, que crea nuestra, eh, incluso a nuestra propia identidad. Y son prácticas que antes son juegos que ahora en ese momento eran muy importantes y ahorita ya no lo entendemos, ¿no? Ya no lo asimilamos, pero eran importantes para ellos y para nosotros tal vez ya no es importante, pero es importante también saber por qué era importante para ellos. Y si no, muchas veces nos alejamos de conocer nuestra propia historia, de conocer nuestra propia identidad, porque al ser nosotros eh, habitantes, nada más con el ser simplemente de haber nacido aquí en este país, eso también nos debería de importar, también debería ser algo valioso porque es riqueza. Entre más conocimiento tengas de tu pasado, de lo que presidieron antes de ti, te darías cuenta que el punto en donde estamos ahora tiene mucho que ver con lo que fuimos antes. Y bueno, es un juego, esos juegos no eran solamente juegos que podríamos decir como para entretenerse, sino que también tenían un cierto importancia social, cierta importancia en cuanto a lo religioso, en cuanto a su comunión con sus dioses. Y son juegos que algunos han continuado hasta el día de hoy, hay juegos que todavía se practican y otros que se han intentado, los historiadores han intentado tener o han intentado guardar, buscar, tener porque eran juegos demasiado interesantes que yo siento que a la vez eran muy complicados y no me imagino que, que tanto practicaban en ese tiempo para poder jugar como este juego que es el juego de la pelota. Y bueno, quiero hablar ahora sí ya directamente del juego de la pelota. Era lo voy a decir más bien era una práctica, porque no sé si se puede considerar un juego, un deporte o una actividad realmente muy importante para las civilizaciones, para las culturas antiguas. Y bueno, vamos a entrar un poquito en el contexto. Es un juego que se practicaba en Mesoamérica, es toda la parte de México, más o menos del centro de México y hasta el sur de México, básicamente todo. Principalmente era una actividad que se practicaba aquí en México, aunque algunos otros países como Guatemala, Belice, también hay indicios de que practicaban este deporte, pero esta práctica no solamente se basaba en entretenerse o en pasar un tiempo agradable o en que se como hoy en día conocemos el deporte, que es para tu propio bienestar, que es para sentirte bien, no sé, con tu cuerpo, para hacer algo de provecho, para, no sé, sentirte bien, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hacemos ejercicio para vernos, no sé, como fuertes o para sentir que tenemos una buena condición física, pero en ese tiempo iba más allá eh, que solamente una actividad deportiva, que una actividad de recreación, sino que tenía que ver mucho con la educación, con el, el acercamiento a sus dioses y también con lo político,
con el ser guerrero. Muchos de estos hombres que jugaban estaban buscando como en parte su honor, estaba como en juego su honor, estaba en juego su conocimiento de que eran educados y su conocimiento de que estaban a la vez haciendo como un ritual de acercamiento, como una entrega total a sus dioses. Y bueno, este juego eh, tiene aproximadamente hace 3500 años que se jugaba. Era un juego muy popular, muy común y, o sea, en cada ciudad, en cada civilización se conoce que era como diferente, como que cada quien tenía sus propias ideas, sus propias reglas. Por eso es algo que se ha perdido, pero aún así como que tenemos, lo bueno es que tenemos aún un poco de conocimiento de estos juegos. Y tiene aproximadamente 3500 años que se jugaba, o sea, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Y era un juego importante, era un juego que lo practicaban como una forma de acercarse a sus dioses. Era un juego en el que podían jugar 2 o 3 personas, eran equipos de 2 a 3 personas, pero variaba, claro, o sea, en diferentes civilizaciones. Y era un juego, se jugaba en una, lo decimos así como en una I, o sea, 2 líneas laterales y una central. Y allí jugaban ellos y era un juego donde utilizaban una pelota hecha de cuero, normalmente. Y bueno, podemos continuar, como les decía, eran canchas que eran aproximadamente, eran similares a una I mayúscula, ¿no? O sea, era en 2 laterales y una en el centro. Y se tienen datos de que aproximadamente eran paredes de 7 metros de alto. Y les digo que era muy importante porque en esas paredes se pintaban y se dibujaban a sus dioses, dibujaban ahí porque era algo, yo siento que era importante cuanto como un ritual de acercamiento a sus dioses. Y ellos, de hecho, los estadios, bueno, las canchas del juego de pelota, de lo que se ha encontrado de las ruinas, se encontraban principalmente cerca de los templos sagrados. Era algo muy sagrado para ellos y eran juegos que se jugaban cerca de los templos en lugares muy concurridos donde la gente pues sí se acercaba a verlos y era importante porque también era cuestión de honor, ¿no? Habían pues equipos diferentes, ¿no? Equipos donde jugaban los de la nobleza, los guerreros y otras personas, y así era como una cuestión bastante importante para todos ellos. Y bueno, también un dato importante es que los mayas, por ejemplo, ellos lo veían como contar su historia de lo que ellos consideraban que había sido como la creación, con lo que ellos tenían del Popol Vuh, que es muy conocido, que es como su Biblia, lo que ellos consideran que era la creación de ellos mismos. Y ellos pensaban que, bueno, en esta historia, 2 gemelos que eran del cielo bajaban y tenían que jugar un partido de este juego de la pelota con otras 2 personas, y ellos querían conseguir unos huesos para crear nueva vida. Y cuando ellos ganan el partido, ganan ese encuentro, ellos reciben esos huesos y ellos ganan y empiezan a crear a los hombres después de ese acontecimiento. Y entonces ellos lo toman como una forma de conocer su propia historia, de narrar, de contar, de comunicar, como era una forma de que también quedara plasmada su historia y que no se olvidara, sino que quedara ahí un recuento de la importancia de este deporte. De hecho, yo considero que era el deporte más importante, el juego más importante, y no creo que lo consideraran como un juego, sino como algo parte de su civilización, algo parte, como algo muy común, algo que era más que nada sagrado para ellos. No era tan hacia la ligera como un deporte o como ir a ver un encuentro o ir a ver quién gana, sino que si era algo que marcaba sus vidas, algo que marcaba sus pensamientos, que marcaba, o sea, que algo por lo que incluso se esforzaban en practicar para poder tener un cierto nivel o estar al nivel de todos los demás jugadores, llegar a cubrir como ese rango que, que ellos creían que también el ganar o perder como que les daba un cierto nivel, un cierto estatus entre la sociedad. Y
Pues bueno, el juego de la pelota es un juego muy importante aquí en México. Incluso hay lugares donde se sigue practicando. Ya no es como antes, claro que era cuestión de honor o cuestión este de algo religioso, sino ahora es como una práctica normal y es para tratar de no perder todas esas raíces de la riqueza de nuestro país, de la riqueza que nosotros tenemos como mexicanos. Y en algunos lugares de México y de Guatemala se sigue practicando este juego de la pelota. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito cómo funcionaba este juego. Este juego se jugaba con una pelota y de hecho voy aquí a tomar una. Ellos tenían una pelota de cuero y era igual así más o menos, era pequeña, no era así muy grande. Y ellos jugaban únicamente con sus caderas. El punto era que tenían que golpearlas y era como, de hecho, como muy parecido a los deportes de hoy en día. Muchos dicen que es similar al fútbol y al voleibol porque ellos estaban los dos equipos frente a frente como un juego de cancha dividida y estaban frente a frente. Allí empezaban a jugar y tenían que pegar con la cadera y pasar el balón hacia el otro lado. Y los del otro equipo también pues tenían que golpear otra vez igual con la misma cadera el balón para que pasara al otro lado. No se pueden utilizar las manos o la cabeza o los pies, sino únicamente como esta parte del tronco. Incluso pues podías pegarle aquí, con esta parte, con el pecho, pero no podías pegarle con tus manos, con tus pies. Y en los laterales habían dos como círculos donde ellos tenían que tratar de anotar esa pelota y cuando anotaban allí era como un punto. Realmente no se tiene la certeza de cómo funcionaba el juego. Algunos otros pensaban que era como si la pelota llegaba a pasar por ahí como o sea, era una mala señal. Y bueno, el juego de la pelota lo jugaban personas realmente como importantes. No era como que fuera así nada más al azar o que nada más una persona quisiera acercarse a jugar. Y no cualquiera podía jugar este juego porque era algo de cuestión de honor, era algo que simbolizaba mucho. Era un símbolo de una representación de la vida y la muerte, era una representación de quiénes eran ellos mismos, de lo que eran sus creencias, de lo que era su filosofía incluso, de lo que era su identidad. Entonces, no era algo que se tomaran a la ligera, aunque pues en algún momento yo creo que sí se llegó a tomar algunas personas que eran más poderosas que otras lo llegaron a utilizar como algo recreativo, pero realmente en la tradición, en lo que era como dictado, en lo que se tenía como eh, ya establecido para la cultura, para toda la población, era que era algo importante. Por eso lo hacían cerca de los templos. Incluso se cree que antes de los partidos, antes de que se jugara el juego de la pelota, por eso les digo que no era así como que jugaran siempre, sino que era como algo simbólico. Un día antes ellos hacían ritos y hacían ofrendas a sus dioses. Por eso era cerca de los templos, porque los templos, incluso si hemos visto que son pirámides muy altas, porque quiere decir que es lo más alto, lo que más cerca se podían acercar ellos a Dios. Pero dentro de eso, por eso estaban ahí los estadios, porque ellos sentían que era parte de toda esa comunión que ellos tenían con los dioses. Como ya les había dicho, o sea, era una forma de presentar como en lo que ellos tienen, el Popol Vuh, los dioses habían descendido al inframundo para pelear con los dioses del inframundo para conseguir como una forma de crear nueva vida, y ellos lo ven también como una forma de agradecimiento y de entrega. O sea, es como un reconocimiento también, como un regalo, y para ellos era como una lucha. O sea, un equipo representaba como la luz y el otro la oscuridad. Uno representaba la luz del sol como venciendo sobre esas tinieblas, y ellos lo que querían representar era un equipo hacer hasta lo imposible por tratar de que el otro equipo fuera derrotado. Pero el otro equipo pues también a su vez trataba de eran representaciones, no es que estuvieran como batallando realmente por eso, sino era una representación de lo que ellos creían.
y no es como que tuvieran así 5 partidos, 6 partidos o un torneo o algo así, sino era algo simbólico, era algo que yo considero que no era como un juego, sino que era algo realmente muy arraigado a su corazón, a su mente, y creo que era muy importante para ellos. Y yo estaba leyendo un poco, tratando de encontrar información, y es lo que yo veía, que ellos veían una representación del sol y las tinieblas, y ellos lo que buscaban era como que la luz volviera a vencer sobre la oscuridad. O sea, era como un renuevo, como un inicio nuevo de como un ciclo nuevo en el que ellos sentían que habían hecho lo correcto delante de Dios, que habían entregado lo correcto, y cada civilización pues tenía sus propias formas, cada civilización y en cada tiempo, ¿no? Porque como les digo, fue algo que tenía hace 3500 años, bueno, 1500 aproximadamente antes de Cristo, y fue hasta aproximadamente 1500 que se dejó de practicar cuando llegó la conquista, cuando llegó Hernán Cortés en 1521, y terminaron con la conquista aquí en, en México, Tenochtitlan, y fue cuando se terminaron con todas estas raíces, y solamente ahora lo que tenemos pues puede ser que sean esas ruinas, pero también pues tenemos a personas que contaron su historia, esos nativos que se lo contaron a sus hijos, y sus hijos se lo contaron a sus otros hijos, y ha pasado de generación en generación, y hoy tenemos también ese regalo de saber un poco más de nuestros antepasados. Y ya a mí a la vez me gustaría saber por qué era tan importante para ellos, qué representaba realmente, porque pues no lo sabemos, pero eh, qué era tan importante, por qué no era un juego que podías tomar como a la ligera, por qué no era un juego que podías practicar en cualquier momento. Y también se cree que habían personas que eran como grandes señores, que eran personas pues importantes, que lo tomaban como una forma de entretenimiento y que ni siquiera lo practicaban en los templos como debía de ser, sino que lo practicaban ya cada quien en su, pues así en algún estadio que ellos hicieran cerca de sus casas, de sus aldeas. Pero ellos, no sé, yo considero que era más importante que eso, era un rito, era algo muy religioso, era algo muy como en su comunión con Dios, con su Dios, claro, pero yo siento que también a la vez era una forma equivocada de ver las cosas. Y a mí sí me gustaría saber por qué le daban tanta importancia a este juego, porque siento que incluso era como algo de vida o muerte para ellos, era algo que si no lo hacían como que sentían que estaban en peligro de algo. Y ellos pues lo practicaban, era algo importante, los jugadores se preparaban mucho. eh, Se cree que también los equipos pues se les daban recompensas como oro, plumas de aves que eran como por ejemplo de pavo real, ese tipo de cosas que eran como muy costosas en ese tiempo, y e incluso esclavos también se daban a los equipos que ganaran. Y era importante, o sea, por eso no cualquiera podía hacerlo. En ese tiempo también existían los esclavos, existían personas con un alto rango y personas con bajo rango, existían quienes eran pues los guerreros, que eran como los que tenían un cierto como nivel más alto que todas las demás personas, pero en la comunidad como que en sí, en conjunto, todos sabían que era importante, sabían que era necesario cumplir con esas tradiciones, y desgraciadamente pues se perdieron, no sé si eres bueno o es malo, y tal vez era algo, pues yo siento como que muy extremo, era extremista pensar que si no lo hacían como que su vida dependía de ello, pero a la vez me gustaría saber un poco más, o sea, como conocer el punto de vista que ellos tienen. Y y bueno, ¿qué más les puedo decir? Pues es un juego que cambiaba dependiendo de dónde se encontraban, o sea, a pesar de eso, de que en algún momento dejaron de jugar, fue un aproximadamente 3000 años de que ellos practicaron ese juego, ese deporte, y pues obviamente fue cambiando también con el tiempo. En un momento me imagino que al principio tenía ciertas reglas, y con el tiempo pues empezaron a
a darle más importancia hasta que tomó el auge que tenía el juego de la pelota. Pero también por cada civilización, pues cada quien tenía sus propias ideas. O sea, los olmecas que fueron la cultura madre, que es la que empezó con el juego, le dejó como indicios a los demás. Les dejó como una forma de entender a las demás civilizaciones y cada quien como que tomó su forma de entenderlo. Y aunque eran así como enemigos, a veces esta cultura de esta otra, o como que tenían que pelear los guerreros de esta civilización con los de otra civilización, pues como que todos desde un principio le dieron importancia al juego, pero es algo que obviamente cambió, es algo que obviamente fue como cambiando sus reglas y pues hay diferentes reglas, ¿no? Hay quienes creen que se jugaba pues anotando puntos por los círculos que ya les había mencionado, eran como unos aros que están pegados aquí en la pared así y pues tienes que lograr que pasara el balón por esos círculos. Otros piensan que era simplemente lograr que el balón pasara y como nada más eso será como para dividir la cancha. Y hay otros que tienen como la idea de que ellos utilizaban como unas tipo como con sus manos, o sea, era como un tipo lo que hoy conocemos como el tenis, el badminton, que era como nada más golpear la pelota con unos utensilios que utilizaban en sus manos. Y entonces pues es obvio que cada quien tenía su propia idea, pero pues tenemos la realidad de que pues fue importante en ese tiempo, fue algo que incluso ha trascendido hasta el día de hoy, tiene importancia hasta el día de hoy. Y tal vez ya no en ese aspecto religioso, en ese aspecto de como sentirse bien o de alcanzar cierta eh, gloria o cierto estatus, pero tiene la importancia de que es parte de nuestra historia, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra riqueza cultural y queramos o no también es parte de nosotros y pues también es algo que nos debe dar orgullo saber que nuestras civilizaciones siempre han sido más de lo que la gente cree, ¿no? Muchos piensan que y les dicen así indígenas, les dicen que eran no sé como muy malos, no sé, o sea, como que era una civilización muy mediocre, no sé, lo piensan así, pero realmente fueron civilizaciones que hicieron grandes cosas, era un país, yo siento, muy enriquecido, y ellos no, las personas no lo ven así como un país que era muy próspero y que hasta el día de hoy es muy próspero, y ellos gozaban de oro, de muchos recursos que en otros países pues ni siquiera tienen. En México es uno de los países más ricos culturalmente en todos los aspectos, en comida, en tradiciones, en lugares turísticos, en flora, en fauna. Y muchos piensan que nosotros pues estaba más nuestra civilización, pero yo considero que es una de las civilizaciones más ricas de que hayan existido, así como los egipcios tienen su importancia.